Entonces yo quería empezar diciendo de lo que refería simplemente expresar lo que es el arbitraje, ¿no? Que es un método adversarial de resolución de conflictos alternativo de los tribunales estatales. Es de sometimiento voluntario, o sea que nadie te obliga a ir, vas si querés. Entonces yo te pregunto, ¿esto quiere decir que ante un conflicto planteado se difiere a un tercero árbitro o tribunal arbitral la solución del mismo? Claro, efectivamente, sí, esa es la idea esencial del arbitraje. Las partes deciden quién es el que va a resolver su conflicto, que es él o los árbitros a los cuales le encargan su gestión. Exacto. Siempre la génesis del arbitraje es, por lo tanto, un acuerdo de voluntades. Sí. Y ahí el papel del abogado de parte es fundamental. Bueno, obviamente, es decir, en realidad la verdad es que la gran mayoría de los casos que se resuelven por arbitraje, el origen está en el mismo momento de la negociación del contrato, claro, del negocio. Ahí es cuando los abogados, en fin, deben sugerir o pueden sugerir a sus clientes que en vez de establecer una cláusula de jurisdicción judicial, establezcan una cláusula o pacten una cláusula de jurisdicción arbitral. Esto es cada día más frecuente en los contratos internacionales. Claro. Que el hecho de que la Argentina sea un país federal no obsta que haya una ley nacional o federal de arbitraje. En Estados Unidos, que también es un país federal, hay una ley federal de arbitraje. México, que es un país federal, tiene una ley federal de arbitraje. Brasil, que es un país federal, tiene una ley federal de arbitraje. Alemania, Suiza, etcétera, que son países federales, tienen leyes federales de arbitraje. Pero los ejemplos interesantes son el de México y Estados Unidos. Porque ahí no solo el derecho procesal es local, sino el derecho de fondo. Y sin embargo, hay una ley federal de arbitraje que se justificó en que el derecho comercial, en la medida en que el derecho comercial es regulación del comercio interestatal e internacional, está comprendido en la cláusula de comercio de la Constitución americana y una equivalente de la Constitución mexicana. Con lo cual, en México, por ejemplo, el Código de Comercio es federal, mientras que los códigos civiles y los procesales son locales, y el arbitraje fue incluido en el Código de Comercio. Y en Estados Unidos, la Corte justificó la constitucionalidad de la Ley Federal de Arbitraje, la Federal Arbitration Act, en la cláusula comercial, que equivale a nuestro 75 inciso 13. Porque esto acá no se sabe mucho. No, al contrario, inclusive, por ejemplo, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con motivo del proyecto de Código Civil del 2012, que prevé la regulación del arbitraje, cuestionó la constitucionalidad sobre la base de argumentos que califican al arbitraje como una institución puramente procesal y por lo tanto de regulación local. Cuando en realidad el arbitraje se relaciona con el derecho comercial y se relaciona con el comercio internacional e interestatal. Y por lo tanto es perfectamente legítima la atribución al Congreso Federal de la facultad de regularlo. Está bien. Vos comentás que en vez de denominar árbitros de parte, habría que identificarlos como árbitros designados por las partes. ¿Cuál es la razón de la distinción que vos haces? Bueno, a ver. Por más que sea modismo, como dicen algunos. No, pero está claramente. Lo que sucede es que entre los árbitros y las partes hay una relación convencional, porque las partes, los árbitros se obligan a permanecer en el tribunal, asistir a las audiencias, conocer el expediente, dictar el laudo dentro de un plazo y tener un derecho a un honorario que por lo tanto es una obligación de las partes pagarlo. Pero ese contrato no implica que haya un mandato que le dé la parte al profesional que designó como árbitro. No es un mandatario de las partes, no es abogado de las partes, no representa a las partes en el tribunal. No puede haber lealtad. El árbitro propuesto por la parte es un árbitro que tiene que ser independiente, que tiene que ser neutral y que tiene que ser imparcial. Y debe mantener esa condición durante todo el procedimiento. Con lo cual, el hecho de que a uno lo proponga como árbitro una parte no lo obliga a fallar como la parte lo propone en su demanda o en su contestación, sino que él debe resolver como si fuera un juez. Hace muchos años me invitaron,
si quería ser árbitro en una cuestión que era importante. Me invitaron a almorzar y ya de entrada yo llegué antes y me habían invitado a chef Cáceres y yo dije, pero para qué esto, a ver cómo viene la mano. Entonces cuando llegaron, los que me habían invitado, de entrada yo les dije, ustedes, les quiero decir que yo no soy representante de ustedes, yo soy un juez a los efectos de ustedes. Si eso se entiende, yo me quedo y comemos un bife, si no me voy, ya. ¿No? Porque fue de buena fe, ellos pensaban que yo era el mandatario, claro, que iba a hacer todo. Sí. Hoy en día existe ya una convicción, digamos, los abogados que hacen arbitraje y los árbitros que normalmente actúan en arbitraje ya tienen esta idea mucho más clara, Sí, ¿no? sí, En el sentido de que todos los reglamentos hoy en día establecen que los árbitros tienen que ser independientes, imparciales, neutrales, etcétera, con lo cual, digamos, es un valor entendido prácticamente. Sí. Solamente alguien que no tenga experiencia arbitral, digamos, y que además no conozca realmente el funcionamiento de la institución, podría llegar a pensar una cosa distinta, ¿no? El árbitro le genera una serie de obligaciones y de deberes. Por ejemplo, para que todas las partes estén, digamos, conformes y tranquilas con la designación, hacer una absoluta revelación de las relaciones que tiene con las partes, etcétera, y después durante el procedimiento mantenerse absolutamente ajeno a las partes, o sea, no mantener conversaciones privadas con las partes, no reunirse con ellas, etcétera. Tiene que mantenerse como si fuera un juez, digamos, en todo el trayecto del arbitraje, y eso garantiza y da gran tranquilidad a todo el mundo. ¿Vos notás que en el arbitraje doméstico se ha avanzado en ese sentido? La verdad es que yo creo que, por lo menos son los casos que llevo hoy en día, todos los casos son llevados con estudios o profesionales muy experimentados. Claro. Con lo cual, todos tienen clara conciencia de cuál es el rol de ellos como abogados y el rol nuestro como árbitro. Con lo cual, realmente no he tenido nunca problemas. No, en absoluto. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, muy bien aclarado. Porque, bueno, precisamente lo que vos decís, la neutralidad, la independencia, es bueno. Porque lo que pasa es que acá se habló tanto que por machaque entraba que bueno, que era un mandatario y esto y lo otro, al principio, ¿no? Sí, sí, es cierto, hace ya muchos años se sostenía todavía esa teoría, sí, claro. Claro. Y el riesgo de eso, que si eso prosperara, en definitiva, no estar salvaguardando el arbitraje. No, claro, eso sería una distorsión absoluta del sistema, claro. Y para eso, bueno, de todos modos te quiero decir que en España, por ejemplo, hay un gran árbitro, el profesor Fernández Armesto, que fue presidente del equivalente nuestro de la Comisión Nacional de Valores, un hombre distinguidísimo, que él propicia que para evitar toda suspicacia, los árbitros sean todos designados de oficio por las instituciones. Era como pensaba, no es que fuera mal pensado, tenía claro. No, y él tiene una gran experiencia como árbitro, tiene una gran experiencia como árbitro. Pero él propicia esta idea porque dice que sería, digamos, el modo de preservar absolutamente la independencia del árbitro frente a las partes. Sí. Es irrenunciable. Vos mencionás en alguna nota, un comentario de Bolano, que algunas legislaciones... Sí, hay varias. Hoy en día hay varias legislaciones, la peruana, belga, etcétera, que prevén la posibilidad de que se renuncie al recurso de nulidad, pero curiosamente, siempre que el arbitraje se desarrolle en esos países, pero con intervención de partes que no tengan relación con ese país y el asunto no tenga repercusión económica en ese país. O sea, si hay un juicio entre un argentino y un uruguayo, en la cual se aplica el derecho argentino, y eligen como sede Perú, en ese caso podrían renunciar al recurso de nulidad. Pero es muy limitado y además es muy dudosa la validez de esa regla, porque como dice un profesor de Derecho Procesal, el profesor Rojas, dice, bueno, en realidad uno no puede renunciar anticipadamente a la nulidad porque no sabe cuál es el vicio que va a afectar al procedimiento. Entonces, si hay un vicio que realmente afectó al procedimiento, que no se le dejó probar, se le pidió una prueba relevante, etcétera, bueno, en ese caso la renuncia anticipada sería inválida, ¿no? Y yo creo que siempre debe dejarse la posibilidad, aunque sea remota, de una doble mirada, o una segunda mirada que es la del Poder Judicial sobre el laudo. Muy bien. ¿Vos has tenido alguna dificultad? Porque obviamente
ya sea tribunal arbitral o el árbitro, al no tener imperium, tiene que ir a la justicia estatal para pedir que se ejecute cualquier cosa, sí, sea al lado en sí mismo o cualquier otra medida. ¿Y funciona bien eso? Sí, nosotros tuvimos algún caso que teníamos un arbitraje bajo la regla de la Cámara de Comercio Internacional de París, en el cual le pedimos al Tribunal Arbitral que librara algunos oficios, al Tribunal Judicial que librara algunos oficios a entidades públicas que no le contestaban al Tribunal Arbitral, y el Tribunal Judicial despachó los oficios de manera inmediata sin ningún problema. A veces lo que a veces genera alguna duda en algunas jurisdicciones es el tema de las medidas cautelares. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Arbitral decide una medida cautelar y le pide la parte, digamos, que quiere trabarla a un tribunal judicial que la ejecute, y ha habido alguna duda sobre si el tribunal arbitral tiene o no atribuciones para dictar medidas cautelares? Porque el Código Procesal no lo resuelve de manera explícita, no lo resuelve muy claramente. Yo creo que sí las tiene, aún en el derecho vigente, pero bueno, en esos casos a veces se ha planteado alguna chicana por parte del destinatario de la medida cautelar, que cuestiona la atribución de los árbitros para dictarla. Pero si no, en la práctica sí funciona. Sí funciona. Claro, mucho más explícitos son otros derechos. Por ejemplo, el Código Procesal de San Juan, que tiene una regulación del arbitraje muy moderna, prevé expresamente que el árbitro tiene atribuciones para dictar medidas cautelares, y que los jueces están obligados a darle apoyo al tribunal arbitral. Vos, el tema de los honorarios, decís algo interesante, que la forma de establecerlo será, porque me hace acordar la escala que nosotros usábamos en Infupa, que son los baremos, ¿no? Que me parece un muy buen sistema porque es muy matemático, claro, ¿no? Porque ahí lo tenés y bueno, más o menos las partes pueden calcular cuánto le sale el arbitraje, ¿no? Preguntale a 10 qué haremos y te vas a llevar una sorpresa. La escala es tan sencillo de entenderla, que es cuestión de tener voluntad de saber de qué se trata. Cuántas cosas que hay, ¿no? Después de todo es una tabla de valores, de cuentas del país. No, además, la verdad es que acá hay un aspecto que es muy importante y que los empresarios tengan en cuenta, que es que aún un arbitraje internacional llevado a cabo en una institución internacional, los costos administrativos más los costos de los árbitros en realidad generalmente son bastante más baratos o más bajos que los costos de un juicio en la Argentina, porque los honorarios de los árbitros tienen escalas que disminuyen en la medida en que el asunto es más importante. Con lo cual, digamos, decir, no es que vaya a haber, si un juicio es de 50 millones, no es que va a tener una regulación disparatada, sino que tiene... es decreciente. Claro, la escala es decreciente, ¿no es cierto? Con lo cual... Los nombres los americanos tienen un nombre, pero no me acuerdo. Claro, pero con lo cual es inversamente proporcional. Es más alto el porcentaje cuando es más chico el caso, para generar un incentivo para que el árbitro lo tome, y por el contrario, si es más grande, la escala es más chica. Y en segundo lugar, en Argentina la tasa de justicia es muy cara, pero también son muy caros los honorarios de los expertos, porque se fijan en función del monto del proceso. Absolutamente. Entonces, en cambio, en un procedimiento de arbitraje, las partes pueden pactar el honorario con los árbitros, con los expertos. Entonces eso disminuye mucho los costos, ¿no es cierto? Yo me acuerdo de un caso de mediación, soy fanático, ¿no? Cada vez que en las viejas épocas, ¿no? Cuando empezaron a ir los Bobis y todo eso a Harvard, a dar todos estos cursillos, pues me gustaba mucho la negociación y aprendí mucho, porque Robert Fisher, yo iba con una carta a la Universidad de Australia y yo un perejito tal me trataban como un rey, ¿no? Y yo le preguntaba por qué se hacía firmar y paraba el que lo firmaba todo el tiempo y otra vez al final. Y me dice, simplemente por el lenguaje gestual. Es decir, el hecho de calm down Mr. Mandela, ¿viste? Sacar la bronca, bajar los decibeles. Pero si vos te encontrás con alguien que viene, con reuniones que yo he tenido acá, que se ladran unos a otros en un arbitraje, no llegás a ningún lado. No, claro. No llegás a ningún lado. Eso es la actitud de los abogados en los arbitrajes, también es un tema que hay que trabajar. Claro. El arbitraje es un método adversarial y en definitiva es un juicio. Pero los abogados deben tener en cuenta que es un juicio en el cual hay reglas de fair play que no deben perderse. ¿Cuáles son las ventajas del arbitraje? Más allá de los tiempos que son menores, ¿no? ¿Qué significa un
el arbitraje en sí mismo, la inmediatez, todo eso, ¿no? Primero la posibilidad de elegir quién resuelve. Es decir, esto generalmente asegura que los árbitros sean abogados expertos y además conocedores del tema sobre el cual va a versar. Es decir, si uno tiene un arbitraje sobre una cuestión de responsabilidad civil, elegirá un profesor o un abogado experto en materia de responsabilidad civil. Si es un tema de compraventa internacional de mercaderías, buscará a alguien que haya trabajado esos temas, etc. Esto es muy importante porque, bueno, nos asegura, digamos, que el árbitro esté versado en la materia. En segundo lugar, la eficiencia en la conducción del arbitraje. Si en la medida que los árbitros sean gente experta, va a poder conducir el arbitraje con agilidad hacia la resolución del caso. Yo he tenido la suerte de trabajar con algunos árbitros que, bueno, son capaces de utilizar todos los medios técnicos, hacer audiencias por teléfono, por teleconferencia, resolver las cuestiones de un modo muy rápido, claro, ¿no es cierto?, sin dar demasiadas vueltas. Y en tercer lugar, por supuesto, la posibilidad de las partes de tener expertos o peritos de primer nivel. Yo he sido juez de primera instancia en lo comercial, ¿no? Y teníamos que nombrar árbitros. Expertos teníamos que nombrar, infinidad de veces, contadores, ingenieros, etc. Los de civil tienen que elegir médicos, o qué sé yo, tasadores. ¿Y qué tengo yo en mi juzgado? Una lista, que empieza siempre por la A de Alonso y termina en la Z de Zamora, ¿no? Entonces, en realidad uno empezaba poniendo Alonso y después ponía el que venía con B corta y con C y con esto. Entonces, en realidad uno ponía un nombre, pero no sabía quién estaba nombrando. ¿Quién era atrás de eso? No sabía quién estaba nombrando. Es decir, no sabía si era bueno, malo, regular, serio, responsable, trabajador, etcétera, ¿no es cierto? Es muy cierto. Y entonces uno tenía a lo mejor pleitos enormes, importantísimos, en los cuales nombraba perito contador, o perito ingeniero, o perito tasador, alguien que no tenía ninguna experiencia, ¿no es cierto? Eran muchachos que se anotaban en la lista de peritos cuando tenían los 4 o 5 años de antigüedad en el título que exigía la ley, sí, les encantaba, entonces que no tenían ninguna experiencia, no habían tenido nunca ningún caso, tenían casos. Entonces, ¿qué pasaba? Yo lo he visto 20 veces, que los contadores o ingenieros o lo que fuera, delegaban la confección de la pericia en algún profesional amigo o, cuando no, en algún profesional de alguna de las partes, que era mucho peor. Entonces, uno no tenía un trabajo de calidad y no tenía un trabajo en el cual pudiera confiar. En cambio, acá la posibilidad de que las partes elijan a sus propios expertos, les paguen un honorario que conviene, que no queda sometido a la digamos, regulación de un tribunal, etcétera. Esto es una enorme ventaja que tiene el arbitraje. La posibilidad de la intervención de abogados de cualquier jurisdicción. Si yo tengo, por ejemplo, hay arbitrajes que se celebran en la República Argentina, en la cual intervienen estudios argentinos con abogados de otros países que son del país de la empresa, etcétera, que también son súper expertos en la materia. Bueno, obviamente la posibilidad de que haya un laudo que no es apelable, o sea que se resuelve en única instancia, es otra ventaja. En fin, hay una serie de ventajas que evidentemente tiene el arbitraje en la medida, reitero, en que las partes y los abogados estén de acuerdo en llevar el arbitraje adelante. Sí, claro. Sí, bueno, ahí a veces pasa, y te comento, ese caso de este amigo, que las cosas sucedieron por ignorancia y no por mala fe, simplemente por no saber. Prueba de ello que reveló en la primera circunstancia, la oportunidad que tuvo, no sabía cuál es. Por eso te digo, no es que el tipo, si estaba mal recusado, porque en realidad tenías que hilar muy fino, porque ahí me agarré yo mucho de seguir atentamente, o que fuera otra vez para el arbitraje internacional la intención, la American Bar Association, que crea, bueno, esta comisión que analiza y que profundizan más aún y van a, bueno, las listas o las rojas, las verdes, y cada uno tiene su particularidad, y eso hay que verlo con mucha atención, porque puede ser gravísimo un semáforo que ese señor tiene que rajar, o puede haber casos que no. Y
esas guidelines. Es muy importante que la gente sepa que eso existe, por lo menos que aprendan los conceptos. ¿Viste? Sí, las reglas que ha dado la International Parade Association, con las 3 listas, roja, amarilla y verde, es muy útil, digamos, tenerlo presente por lo menos. Bueno, Julio, muchas gracias. No, al contrario. Solamente como Héctor Egarri, en nombre del Centro Empresarial, has estado muy gentil con nosotros y vas a ver que esta nota va a rendir su fruto. Bueno, espero que sí. Muchas gracias por haberme dado la oportunidad de comunicarme con la gente.